Muy buenos días, mi nombre es Edwin Yaira Navitarte Villabona y junto con mi compañera Mónica Yasmín Porras Pescador vamos a presentar un tema para el curso Acciones Constitucionales de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Derecho, dirigido por los profesores Naún Alejandro Sánchez Peñaranda y Yuli Catalina Romero en el curso 25-2003A del 2030, no, 2034. Bueno, el tema que nos convoca a nosotros sobre las acciones constitucionales, en esta ocasión, ya hemos visto otras acciones, hemos visto acciones como la acción de tutela o el derecho de petición. En esta ocasión es la acción de cumplimiento. Y para comenzar a abordar el tema, entonces debemos hacer una introducción y un contexto. La acción de cumplimiento es novedosa, nace con la Constitución de 1991. Antes, cuando una persona quería solicitar el cumplimiento de algo que estaba en la ley o en un acto administrativo, debía identificar, conseguir un abogado, identificar cuál era el error concreto, ir a instancias judiciales y se le convertía en todo un laberinto lograr que se hiciera efectivas las leyes. ¿Se podía? Se podía, pero era difícil, no era fácil para el ciudadano. Y con la Constitución del 87, en su artículo 87, nace esto con este artículo específicamente que dice, toda persona, y es que lo consagran como un derecho a favor de todas las personas, podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Esto abre ya una gran puerta para hacer el cumplimiento, para hacer efectivo el derecho a los cumplimientos de los colombianos. Y luego se regula a través de la ley 393 del 29 de julio de 1997. Es decir, 6 años después, el legislador dice, oiga, tenemos que permitir o decir cómo se va a permitir que las personas accedan a esta acción. Y es una acción porque efectivamente, si ustedes leen, acá dice una acción, acá, ahí dice una acción. Y además de ser una acción, pues es de cumplimiento. Entonces se llama acción de cumplimiento. ¿Cuál es? ¿Qué pasa? Ay, acá no se ve bien. Voy a intentar correr mi pantalla para acá, qué pena. ¿Qué pasa? Después de que nace la acción de cumplimiento, con la Constitución de 1991, cambiamos los paradigmas. Primero teníamos un estado de papel con la Constitución del 86, que muchos denominaron estados fallidos, que tenía un enorme abuso de autoridad. Y además de este enorme abuso de autoridad, tenía una gran congestión judicial a la hora de lograr que se cumplieran los actos administrativos y las leyes de nuestro país. Y gracias a la acción de cumplimiento entramos en un Estado que se gobierna a sí mismo, que hace cumplir las leyes, que empodera el control ciudadano y sobre todo, y lo más importante que nosotros vamos a analizar, que pacifica el debate sobre el cumplimiento de las leyes y los actos administrativos. Y es que gran parte de los problemas que teníamos en nuestro país era que había una diferencia muy fuerte entre lo que estaba escrito en la Constitución y lo que se vivía en la realidad. Y tanto será que muchos de los grupos decían, grupos al margen de la ley como la guerrilla, nacen por cosas que supuestamente debía hacer el Estado y no las hacía. Y la gente decía popularmente, es que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no había mecanismos idóneos para que lo que estaba escrito se volviera realidad. Eso es lo que hizo la acción de cumplimiento y por eso es tan importante, pacificar el debate sobre el cumplimiento. Si nosotros queremos saber si un acto administrativo de una ley que yo creo que se cumplió, ¿qué hago? Una acción de cumplimiento. Sí, sí, bueno, no es para saber si se cumplió, sino cuando yo veo que hay algo muy concreto y digo, pero hombre, acá está escrito que esto tiene que ser así. Y acá vuelvo a correr esta para acá, qué pena. Entonces, las acciones de cumplimiento tienen cuatro grandes aportes identificados por nosotros a la efectividad del derecho. Por un lado, como mencioné en la diapositiva anterior, el Estado que se gobierna a sí mismo. Es decir, el Estado cambia de rol. Dejamos de ver al Estado como un Estado que tiene súbditos, todavía como una monarquía, que era lo que había en la Constitución del 86, porque a pesar de que era una república, formalmente, el Estado gobernaba sobre la población, pero la población no gobernaba sobre el Estado. Y la acción de cumplimiento hace eso, hace que la población pueda gobernar sobre el Estado. Es decir, el Estado deja de ser los mandatarios y se convierte en las leyes. Los mandatarios también están sometidos a esas leyes y deben cumplirlas. Por otro lado, hace el proceso fácil, expedito y propio.
Es decir, con solo demande, un botón que dice demande. Antes era un complique, antes la persona tenía que buscar un abogado, identificar cuál era la falla, si la falla era de un tema, si era otro tema, si era de jurisdicción administrativa, si no, si entraba en lo penal, si no, si la persona había dicho esto, y entonces en todas partes le iban a mamar gallo a la persona. Ahora no. Ahora usted cree que se cumplió algo, usted lo ve en la norma, inicia una acción de cumplimiento. Por mucho le dirán no, pero cualquier persona lo puede hacer. Y entramos al siguiente tema, empodera a todo el mundo, porque ya ni siquiera hace falta ir a un abogado, sino cualquier persona dice acción de cumplimiento y ya no hace falta ni enormes laberintos judiciales parecidos a los de Kafka, en los que no se sabe qué fue lo que incumplió el funcionario, si era una autoridad administrativa que incumplió, se hace todo muy expedito. Y por último, pacifica el debate sobre el cumplimiento porque ya no depende de mi opinión o de la opinión de mi contraparte, sino que el juez decide, se cumplió o no se cumplió, pacifica los debates y Colombia se vuelve una sociedad más pacífica en la medida que un juez termina decidiendo todo esto y que cualquier persona puede poner a la opinión pública ante un juez, oiga, mire, yo creo que esto no se cumplió. Eso cambió diametralmente nuestro país. Por eso voy a citar una cita, esos son los grandes aportes de la acción de cumplimiento. Una cita de Rodrigo Uprimi que es, en el Estado constitucional la ley solo tiene sentido si se cumple. Y a esto es a lo que se dedica la acción de cumplimiento. Ahora veremos de mano de nuestra compañera, de mi compañera, Mónica Yasmín Porras Pescador, pues cómo esto influye más sobre todo en el tema del conflicto entre las personas. Muchísimas gracias. Gracias, Ed. Retomando lo que acabas de exponer sobre la importancia de la acción de cumplimiento dentro del Estado Social de Derecho, quiero profundizar en otro aspecto central del tema, cómo la acción de cumplimiento contribuye con la resolución de conflictos y la gestión del uso de la fuerza dentro del Estado Social de Derecho. En Colombia, muchas tensiones sociales no se originan por la falta de leyes, no, sino por la falta de cumplimiento de las mismas. Cuando una autoridad no ejecuta un deber legal, las comunidades empiezan a sentir frustración, desconfianza, y esa sensación si no se canaliza por la vía institucional, puede transformarse en una inconformidad social dentro del paso, lo que me genera o me da paso a protestas, a bloqueos, a presiones sociales. Em, y estas presiones sociales van normalmente directas al Estado. La acción de cumplimiento aparece entonces como un mecanismo que permite desactivar esos conflictos antes de que escalen. Esta acción es una vía jurídica que le ofrece al ciudadano una alternativa distinta a las vías de hechos porque permite llevar la situación al juez para que sea él quien ordene el cumplimiento de la ley. Uno de los aportes más importantes de esta acción es que ayuda a evitar que los conflictos lleguen a escenarios donde sea necesario el uso de la fuerza. En un Estado social de derecho, la fuerza pública debe ser siempre la última opción de defensa. Cuando existe un mecanismo judicial como este, las personas pueden acudir al juez para que ordene el cumplimiento de la norma, evitando de esta manera el enfrentamiento y situaciones como donde la fuerza termine siendo el mecanismo para resolver esas disputas. Lo que hace la acción de cumplimiento es transformar una situación potencialmente conflictiva en un trámite jurídico claro, donde la solución depende de la aplicación de la norma y no de la confrontación. Las lecturas de esta fase permiten también observar algunos ejemplos de estos en estudios sobre el paro agrario, la implementación del acuerdo de paz o distintas políticas públicas donde no se ejecutan a tiempo. Se observa que el conflicto aumenta cuando el Estado no cumple lo que prometió. Si la comunidad cuenta con una herramienta como esta acción, puede solicitar que se ordene el cumplimiento del deber legal en lugar de recurrir a la presión social. En este sentido, la acción de cumplimiento actúa como un mecanismo preventivo. Evita que la inconformidad colectiva se convierta en una crisis abierta y fortalece la confianza en las instituciones. En la práctica, eso significa que los ciudadanos no tienen que recurrir a protestas, a bloqueos o a mecanismos informales para exigir que la autoridad actúe. Pueden solicitar al juez que ordene a la autoridad cumplir con su deber legal.
Esa posibilidad no solamente protege sus derechos, sino que también contribuye a la estabilidad social, se fortalece la confianza de las instituciones y la solución pacífica de tensiones entre la comunidad y el Estado, evitando que el conflicto llegue a niveles de tensión que puedan implicar el uso de la fuerza. La acción de cumplimiento entonces ofrece una alternativa institucional para resolver las tensiones cuando el Estado no actúa eh, permite que esos conflictos se manejen por vías jurídicas y pues no por vías de hecho, y gracias a eso se convierte en una herramienta que previene la escalada de la violencia y promueve un diálogo entre el orden constitucional. Para cerrar nuestro trabajo colaborativo, podemos afirmar que la acción de cumplimiento representa un verdadero puente entre el Estado y la ciudadanía. Tal como lo expusimos a lo largo del video, este mecanismo no solamente permite exigir que las autoridades cumplan con la ley, sino que fortalece la confianza institucional y ofrece una vía pacífica para resolver las tensiones sociales. Cuando las normas existen, pero no se aplican, el conflicto se profundiza. Sin embargo, a través de esta acción constitucional, el juez puede ordenar su cumplimiento y evitar que las situaciones escalen hacia escenarios de confrontación o uso de la fuerza. En conjunto, tanto el análisis conceptual como la reflexión sobre su función pacificadora muestran que la acción de cumplimiento es una herramienta esencial del Estado social de derecho. Garantiza la efectividad de las normas, protege a la comunidad y contribuye directamente a la preservación de la paz social. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.